Vamos a saludar aquí a María Marta Serrano, a Alejandro Arex. Vamos a hablar, tanto sus papás formaban parte del organismo fundacional originado en la comisión fundadora Pro Estudios Universitarios de Tandil. Bienvenidos. Muchas gracias. Buen día, Vamos a presentar el desayuno. Rodolfo, con alfajores los dioses. ¿Les gustan los alfajores para acompañar el café? No he probado nunca uno. Vas a tener que probarlo. Alfajores los dioses son alfajores de Tandil. Sumá alfajores los dioses a donde vos estés. ¿Querés vender? Bueno, o te comunicás directamente o querés comerlos. Los vas a encontrar en los distintos, bueno, hay muchos kioscos que lo tienen, casas, emprendimientos comerciales relacionados con regionales, porque no hay turista que no se lleve de Tandil una cajita de alfajores los dioses. En la Providencia los encontré el otro día. ¿Los viste en la Providencia? Sí. Bueno, podés escribir, si vos querés sumar alfajores los dioses a tu negocio, @alfajores los dioses en Instagram, y ahí directamente los chicos te contestan al toque. Bueno, Arex, uno tiene que Por supuesto. Sí, Por supuesto. Mónica. Muchas gracias. Muy Chocolate. bien. Chocolate. Chocolate. Perfecto. Lo dejamos por, Excelente. dejamos por acá. Excelente. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Rodo? A ver, la presencia, como decíamos, de María Marta Serrano, de Alejandro Arex. Bueno, un poco recordar aquellas figuras, Paco Serrano, toda una institución dentro de Tandil, ¿no? Perdón, vos sabés que yo digo, pensaba recién, sabiendo, habiéndolo visto algunas veces, pero decir, estar acá con la hija de Paco Serrano, claro, porque a ver, son la historia, ustedes son la historia viva de lo que fueron los primeros pasos de la universidad, ¿no? Sí, yo tuve el privilegio de acompañar a mi papá, porque mis hermanos menores que yo también lo acompañaron, no están acá porque uno vive en Buenos Aires y el otro en La Plata, pero tuve el privilegio de acompañarlo de chica, cuando él iba a dar clase, como también en la universidad, cuando funcionaba en la calle Pinto, en la casa que bueno... que Actualmente está la casa todavía. Claro, creo que no sé si está el gremio ahí, pero en esa casa yo tendría 5 años y se había creado la Facultad de Veterinaria, entonces los sábados que mi papá decía, bueno, tengo que ir a darme una vuelta, y era yo fascinada me iba con él porque entraba y en la primera habitación ya estaban los chicos de guardapolvo blanco, largo, que a mí me llamaban la atención porque les llegaban ni a la cintura. Y en jaulas había conejos, ratones, aves, y bueno, siempre agarraba alguno para preguntarle qué les pasaba, por qué estaban ahí, cómo los iban a curar, y mi papá diciéndome, dejá a los chicos que están estudiando. Esa época, la época del Palace Hotel, cuando recién se adquirió, que solamente estaba habilitada el primer piso, el ala que da a Chacabuco, el ala de Pinto no. Entonces yo iba a hacer los deberes, ahí la conocía a Beatriz y Betty Caviglia, que eran administrativas. En esa época estaba prohibido entrar al salón, al aula de lo que era la de la esquina, porque ahí estaba el rector. En esa época mi papá era vicerrector o era secretario académico, y yo iba a hacer los deberes, amenazada que no fuera para el lado de Pinto, pero bueno, igual terminaba, entraban y salían Beatriz y Betty, y venía mi papá, pero yo me escapaba y me prohibían después volver. Pero fue una época muy linda porque uno vivió lo que fue la cocina, los comentarios en la casa, los comentarios cuando ¿Y qué él te venía y acordás de contaba, esos comentarios donde, las discusiones con mi mamá, claro, por ejemplo? Sí, las discusiones porque había que poner dinero, había que traer especialmente profesores de afuera, porque el fundamento era crear una universidad de calidad.
Entonces había que traer profesores de afuera donde se le pagaban viáticos, algunos el hotel, había que pagarles el restaurante, el sueldo también por venir a dar clase, y todo salía del bolsillo de ellos, de lo que podía aportar cada uno. No había un monto fijo, cada uno aportaba lo que podía, algunos más, otros menos, de acuerdo a su posibilidad económica. Y bueno, mi mamá le decía: Paco, trabajás, das clase a la mañana, a la tarde, das clase a la noche, y después ponés plata ahí. Lo hacemos porque Osvaldo es lo que nos pide, porque obviamente, ¿no?, fue un grupo de fundadores, pero con un líder impresionante como fue Osvaldo Zarini. Osvaldo Zarini, que llegó a hipotecar su casa. Sí, claro. Entonces, eso muestra lo que es tener un proyecto y hacerlo, tratar de lograrlo a toda costa. Pero bueno, tengo muchísimos recuerdos del Palace Hotel, y aparte, bueno, comentarios, situaciones vividas en mi casa, como cuando falleció Osvaldo Zarini, que era el mejor amigo de mi papá, y bueno, la llaman a mi mamá porque al teléfono fijo, obviamente. Claro. Que estaba en un rinconcito, que mi papá hacía 2 horas que estaba encerrado en un aula, llorando, que fuera. Y mi mamá fue, y bueno, logró abrir la puerta porque estaba bajo llave. Y eso yo creo que también impulsó mucho más a ese grupo fundacional a seguir con ese proyecto, ¿no? Pero fue impresionante a medida que fueron habilitando el Palace Hotel, reciclándolo, no había fondos para eso, ir viendo, a mí me llevaba mi papá para que fuera viendo, ahora esto, mirá el salón de invierno, mirá cómo quedó el techo. Sinceramente, uno vivió lo que fue la cocina. Claro. Marta Serrano está hablando, hija del profesor Francisco Paco Serrano. Y también está con nosotros el doctor Alejandro Arex, hijo de Joshi, porque conocida por Joshi, Elsa Zubillaga, Elsa Beatriz. Elsa Beatriz, pero conocida por Joshi. Y sí, ahí yo estaba, bueno, a medida que ella contaba, obviamente uno también rememora todos esos momentos, la compra de lo que es el campus, cuando era un pedazo de campo ahí con la casa vieja, que después fue la casa del rector, porque ahí vivió Cruz después, sí, el lugar, y hoy ir en eso, ver todo eso, la verdad, porque también en ese momento fueron los primeros proyectos, Florit creo que es el arquitecto que empezó con todo lo que era la diagramación, y bueno, haber pensado en esa época esto, ¿no? Es extraordinario. Tener la visión, además del lugar, que hoy está integrado prácticamente a la ciudad. No, prácticamente no, está integrado a la ciudad. Está integrado en un lugar que es paradisíaco. Tandil es fantástico, pero bueno, ese predio específicamente, porque tenés todo un balconeo a la ciudad, a las sierras, es extraordinario. Sí, dale. No, bueno, me acordaba también de eso, porque además ellos daban en lo que eran los profesores, mamá de filosofía, ciencia de la educación, lógica, ellos hacían, ponerle ayudantes de lo que eran los profesores que venían de La Plata o Buenos Aires, y lo hacían ad honorem, ¿no? No solo poniendo plata, sino que además dando su trabajo. Bueno, eso comandados por supuesto o liderados por Osvaldo, que tenía una visión sumamente clara, y más allá de un idealista fue un héroe casi, ¿no? Sí, claro. Hay una foto, una imagen que le voy a pedir a Nano, donde se lo ve ahí al papá de Marta. Mirá lo que es esa foto, y recién Beatriz Lenti destacaba las miradas. Sí, yo le pasé esa foto a Beatriz porque yo creo que refleja esa foto lo que fue la amistad. La amistad de ellos. Mi papá falleció a los 85 años y todos los meses de febrero yo lo acompañaba al cementerio, que le llevaba el ramo de flores a su amigo.
Pero bueno, esa foto refleja lo que fue la amistad. Ellos se hicieron amigos en la escuela normal. Daban clase los dos y ahí fue donde Osvaldo habló de hacer un instituto y después un buen día les dijo de la universidad y todos lo seguían. Yo no sé si hoy en día... yo creo que sí, ¿no? Pero la gente hoy en día de la universidad conoce y toma conciencia de lo que fue este grupo de gente, liderados obviamente por Osvaldo Zarini, que trabajaron para lo que fue un proyecto para Tandil, porque ellos no solamente buscaban una educación de calidad, trayendo profesores de afuera, sino también lo que trataban era que los chicos de Tandil no se fueran, que el adolescente no se fueran, porque si se iban a estudiar a La Plata o a Buenos Aires, se iban a quedar y no iban a volver a Tandil. Claro. Y también como un polo de crecimiento para la ciudad, para ayudar a aquellos chicos que los papás no los podían mandar a estudiar afuera. Ese proyecto que fue el de Osvaldo Zarini lo siguieron después todo el resto, pero yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo acá, porque es valorizar también todo eso. Pero es la idea y un poco la idea de Beatriz Lenti también, que arrancó con todo esto. Tenemos que hacer una pausa. Sí, señor. En el próximo bloque vamos a continuar dialogando, bueno, de esa etapa fundacional, esos años en los cuales el Estado no estaba, sino que era justamente ese grupo de tandilenses que pusieron el alma por la universidad para crear el día de mañana lo que podía llegar a ser la universidad que hoy es un orgullo, ¿no? María Marta Serrano, hija de Paco Serrano, Alejandro Arex, hijo de la profesora Joshi Zubillaga. Seguimos charlando con ellos en el próximo bloque. Muy bien, continuamos nuestro desayuno del día de hoy con Marta Serrano, hija del profesor Paco Serrano, Francisco Serrano, y con Alejandro Arex, hijo de Joshi, Elsa Zubillaga de Arex, profesores de la etapa fundacional justamente de la universidad, de los estudios universitarios en Tandil, ni siquiera de la universidad, ¿no? De la etapa donde realmente se jugaban el todo por el todo, ¿no? Hay una foto, que hace referencia, que en realidad muestra lo que pasaba en la fundación del Instituto Universitario el 30 de mayo del 64 en el Salón Blanco. Salón Blanco del municipio, la fundación de lo que luego iba a ser la Universidad Nacional del Centro. En ese momento era la fundación del Instituto Universitario. Exactamente. Año 64, mira, es una joya esta. ¿Esta también la trajiste vos, Marta? Sí, tengo unas cuantas. Algunas ya se las he dado a la gente de la universidad, pero sí tengo unas cuantas fotos de toda esa época. Qué lindo. Paco Serrano cuenta con un pasaje en el barrio Universitario 2 que intenta homenajear su aporte a nuestra universidad, dice uno de los mensajes. Bueno. A ver, ¿qué más se acuerdan de la época? Contame de tu mamá. ¿Cómo era tu mamá? Además de ser una excelente profesora, ¿cómo participó? ¿Cómo participaba de acuerdo a lo que vos recordás? El núcleo, yo creo que hablábamos recién de la escuela normal, por supuesto eran todos profesores. Venían de ahí. De la escuela normal, con Osvaldo, bueno, Elsa Marelli, que yo me acuerdo porque era directora en el momento que creo que cuando yo iba a primaria, que acaba de fallecer hace poco tiempo, Marta Arguas, que conmigo era como una tía, porque nosotros vivíamos, mi abuela vivía en una casa en Belgrano y ellos vivían arriba, entonces de acá, a una cuadra y media de acá, ¿no? Y bueno, Tere Roca, Paco fue profesor mío después en el secundario, digamos, todo un grupo de gente. Yo fui a la escuela normal desde los 4 años. Así que era toda esa convivencia con la misma gente. Bueno, yo era el hijo de Joshi, porque creo que poco la llamaban como Elsa. Vos sos el hijo de Joshi, dirían los profesores cuando te conocían el primer día. El hijo de Joshi, sí, exactamente. Y bueno, la escuela normal es una segunda casa para nosotros. Y bueno, esto de la universidad, ellos que tuvieron esa visión no sé si es democratizar la palabra, pero el acceso a
a la educación, que imagino que en ese momento era poder irse a estudiar a otro lugar. Por cuentos, mi padre quiso estudiar Derecho, yo me enteré después de grande y no lo pudo hacer porque había fallecido su padre, tenía sus hermanos y se tuvo que quedar acá. Y precisamente si hubiera tenido quizá una posibilidad así, lo hubiera podido hacer. Y bueno, hay tanta gente que se acercó y que hoy es profesional y todo gracias a esta posibilidad de tener una universidad en el lugar. Buen día, chicos, qué hermoso estos desayunos. Dice, ¿cuánta falta le hace a nuestro país gente como esa? Felicitaciones a sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias. Los que se vayan comunicando, vamos a ir leyéndolos, y lo hacen rápido, por supuesto. 2494-062-800. El profesor Cabot, ya jubilado de la Cátedra de Administración Pública, dedicaba la primera clase anual a la historia de la UNICEN, para que valoren cómo surgió la UNI y lo que hoy tienen a disposición gratuita. Mira, no lo sabía esto. Profesor Cabot, ya jubilado, Cátedra de Administración, le dedicaba la primera clase a la historia de la universidad. No sé quién manda este mensaje, pero qué lindo recuerdo. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, hay un dato que yo charlaba con mamá siempre. La universidad de acá nace conjuntamente en el mismo momento con la Universidad de Belgrano. Ah, mira. Allá con Porto, por supuesto, y en otro contexto, el barrio Belgrano, Buenos Aires, porque de alguna manera lo que ellos intentaban era mantener una universidad privada. El proyecto se trunca cuando fallece Osvaldo, que era un poco el motor de todo esto, y ahí es donde, que ahora estamos festejando, digamos, los 50 años de la nacionalización. La fundación es como veíamos ahí un poco antes, 63, 64, 61, empiezan algunas. Pero bueno, el concepto original era mantenerla privada, ¿no es cierto? Y después, yo me acordaba cuando vino, me parece que Lanuse fue, sí. El presidente Lanuse que vino que yo me acuerdo, tengo la foto de verlo entrar al Palace Hotel en el año 73, haber sido 72, 73, porque era gobierno militar en ese momento todavía. Y después la figura de Cruz, la verdad que sí, otro héroe, ¿no? Gracias a Lanuse se logra comprar el Palace Hotel, porque le faltaba un montón de dinero que en ese momento Zarini lo lleva, no sé a dónde, no sé si a tomar algo, a un lugar, y lo convence, faltaban 120.000 pesos, eso me acuerdo clarito. Y lo convence de que les dé ese dinero para comprar el Palace Hotel, porque la universidad tenía que tener una sede. Y bueno, esas fueron las cosas que Zarini, un hombre muy arriesgado, pero un líder impresionante. Dice un mensaje, un hermoso recuerdo de Elsa Zubillaga, una gran profesora, dulce, amable, comprensiva. Fue mi profesora de lógica en la escuela normal. Sí, yo, mira, estoy, digamos, recolectando las siembras de ella, porque también estuvo en el ISER, el famoso instituto allá rural, que yo iba, porque también la acompañaba a la tarde, yo salía del colegio, me iba con ella y jugaba yo lo conocí, no te digo en su esplendor, pero bueno, ese edificio también, una cosa emblemática de Tandil, impecable en ese momento. Y bueno, y el año pasado los egresados, ¿viste?, me llaman a mí para homenajear a mi madre, así que de 50 años ya que pasaron, así que bueno, sí. Marta, Paco Serrano se fue hace 8 años, si no me equivoco. Sí, en el 2017. ¿Cómo veía la universidad eso? Bueno, él trabajó hasta los 80 años. Él un día vino y me dijo, creo, María Marta, que ya no tengo que trabajar más. Cuando tenía 80, pero en ese momento estaba de rector Tazara, y igualmente iba 2 veces a la semana y le iban contando cuestiones del campus, porque fue su vida, claro, ¿no? Obviamente, para él quiso mucho lo que fue la escuela normal, pero su vida fue la universidad. Entonces pasó por distintos lugares, distintos cargos en la universidad, pero
él es como que, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, es como que él tuvieron ese grupo fundacional la generosidad de darle lugar a gente más capacitada, a gente que más idónea para poder desempeñar los cargos, pero el orgullo que para él era la universidad. Después que él falleció, encontré en la casa cajas con medallas, cajas con recuerdos de la universidad, con cosas que se habían entregado en distintas épocas, y bueno, yo las guardo porque sinceramente por el valor que él les daba. Pero era todo un orgullo. El campus, yo recuerdo cuando se compró todo ese terreno, y bueno, y veían los planos y qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Sinceramente, increíble, ¿no? Increíble. Es increíble lo que fue ese grupo de gente. Que bueno, él siempre nombraba a Tera Roca, a Cabana, a Joshi, Marta Arguas, que eran en realidad sus amigos. Era un grupo de amigos que bueno, que daban todo por eso, pero daban todo por un ideal, que es lo más importante, y era lo que hablábamos. Era la época donde un chico con un título lograba el progreso, ¿no? El ascenso social. El ascenso social. Dice Esther, qué hermosos recuerdos, los felicito. Bueno, parte de lo que nos van diciendo. Si vos querés comunicarte, 2494-062-800. Yo te reitero una pregunta que te hizo Rodolfo. Trabajó Paco hasta los 80 años, pero ¿qué decía? Porque me imagino que digamos, no le era inocuo las cosas que pasaban, lo bueno, lo malo, protestaba mucho. Él, ¿cómo se tomaba las cosas? Protestar de la universidad jamás. En la única época que él sintió mucho fue cuando queda fuera de la universidad. En época del proceso, estando de rector Cruz, mi papá queda fuera, lo echan de la universidad. Para él fue terrible, claro. No digo que entró en una depresión, pero bueno, fue terrible, y durante muchos años no estuvo. Para él fue terrible. Y gracias a Juan Carlos Pugliese, padre, al papá de Juan Carlitos y de Victorino, él se reintegra porque él va a hablar con Juan Carlos Pugliese. Y ahí él, no sabían que él no estaba en la universidad, y bueno, lo reintegran ya en democracia, en el año 83. Una actitud de Juan Carlos Pugliese más que para rescatar, porque estando enfrentados políticamente, el don de persona ahí se mostró, que bueno. Pero esa fue la única época que yo sé que mi papá le afectó mucho no estar en la universidad. Después todo estaba bien. Todo era... yo nunca escuché que dijera pero tal cosa, o pero tal rector o tal decano. Todo estaba bien, todo era conversable. Quizá por su manera de ser, ¿no? Claro. Un gran profesor. Gran profesor. Sí, yo lo tuve en castellano, ¿no? Nosotros en el colegio, en la escuela normal. Creo que primero y segundo año lo tuve yo. Qué bárbaro. Lo hicimos protestar un poquito. Lo hicimos protestar un poco. ¿Se enojaba o no? No. No se enojaba. No dice ella, ¿no? No se enojaba. Su forma de ser. Sí. No se enojaba. Impertérrito, impecable. Y bueno, yo tenía una relación más allá de lo de alumnos, pero bueno. El respeto y los valores, como él siempre decía. Claro. Un recuerdo inmenso, y mi agradecimiento a quienes fueron los fundadores de la UNICEN. Creo que es Carlos el que escribe este mensaje. Bueno, la verdad, siempre es lindo escuchar estas historias que forman parte de la identidad, y la universidad. A ver, ¿qué sería de Tandil hoy sin la universidad? ¿No? Justamente eso les iba a preguntar a ustedes, como hijos precisamente de los fundadores de esa universidad y como personas que conocen muy bien la realidad actual de Tandil, un poco si se imaginan lo que podría llegar a ser la universidad
¿O Tandil yo creo que ha sido, para mí ha sido el motor distintivo que digamos, la puso en un lugar de privilegio respecto de todas de la zona. Por supuesto que tenemos además otros, Tandil tiene otros condimentos, pero la verdad que me parece que ha sido distintivo. Si no, vos ves Rauch, Ayacucho, el mismo Azul, que ha tenido también una época de esplendor y con muchas dependencias importantes, pero nunca pudo lograr lo que Tandil, y me parece que gracias a eso, ¿no? Bueno, Alejandro, Marta, no sé, Rodolfo, si queda algo. No, simplemente sobre el final, lo mencionó 2 o 3 veces, se mencionó por acá en la charla, y al doctor Cruz. Mira, cuando fallece, yo me acuerdo cuando fallece Osvaldo, que fue una tragedia obviamente para todos, y la necesidad de buscar a una personalidad que supiera de educación, que estuviera muy relacionado, y lo van a buscar a Cruz a Buenos Aires. Y lo convencen a Cruz, y Cruz compra este desafío y se viene a vivir solo acá. Por eso Cruz, con toda su vida hecha en Buenos Aires, y bueno, y obviamente con toda después su capacidad y sus relaciones, creo que también parte de eso surge la nacionalización y la facilidad de que esto siguiera, porque en forma privada era imposible continuarla, era un esfuerzo titánico, y a pesar de que todo Tandil colaboraba, porque se pagaba como una cuota, pero bueno, era imposible. Y yo creo que en eso Cruz, y después, bueno, la lideró en todos esos años hasta el 83. Así que yo, y lo recuerdo, ¿no es cierto? Así con su bastón y un personaje, vivía solo en un momento en el campus, en la casa original, con el chofer, esos recuerdos imborrables. Pero bueno, es destacable como fue Osvaldo al principio, también lo fue el rector Cruz. María Marta, Alejandro, gracias por molestarse hasta acá. Favor. Y le queremos agradecer mucho a Beatriz Lenti, que nos ayuda a armar estos desayunos con gente de la universidad. Así que, Beatriz, muchas gracias. Juan, que hoy ha venido también a escoltarla. Sí, hoy se está. ¿Viste? No, hoy no la dejó sola. No la dejó sola. Muy bien. Gracias, en serio, a ambos. Por favor. No por nada. Muchas contrario. Gracias. Y gracias a ustedes. La próxima, entonces. María Marta Serrano, hija del profesor Francisco Paco Serrano. Alejandro Arex, hijo de la profesora Elsa Zubillaga de Arex. Joshi, como la conocían, compartiendo el desayuno. Ambos, sus papás, formaban parte del organismo fundacional, originando la comisión fundadora Pro Estudios Universitarios de Tandil. Muy bien, 9 de la mañana, 9 minutos, 10 grados la temperatura en Tandil. Mucho le agradecemos a Alfajores Los Dioses, que nos ha estado acompañando también en este momento, ¿no? Alfajores Los Dioses, si vos querés tenerlo en tu negocio, para venderlo en tu kiosco, en tu polirrubro, en tu lugar de regionales, acordate de comunicarte por Instagram con los chicos, @alfajoreslosdioses, @alfajoreslosdioses. Ahí directamente te comunicas y te lo llevan al toque. Muy bien, 9 de la mañana, 9 minutos, vamos rumbo a la pausa en Tandil Despierta.